No fue esto lo peor, sino que, previa consulta del mismo director espiritual, don Diego había hecho antes subrepticiamente muchas enajenaciones inter vivos, a que, muy a su pesar, le obligó el miedo al escándalo, que era su gran virtud, según se ha dicho. En suma, Emma se vio con bastante menos caudal que su padre, pero ella apenas lo supo casi, porque le daban jaqueca los papeles, síncope los números y grima la letra de las curiales. Allá el tío decía siempre que se trataba de intereses. Ella no entendía de nada más que de gastar. Bien hubiera querido don Juan Nepomuceno, antes curador de Emma y actual mayordomo, sacudir todas las moscas que en forma de parientes zumbaban alrededor del mermado panal de la herencia, mas no era esto hacedero, porque el entrañable cariño que a los Valcarcel pretéritos y presentes y futuros había cobrado la sobrina exigía que la hospitalidad más generosa acogiera a todos los suyos. Don Juan tuvo que contentarse con ser el único administrador de aquella prodigalidad gentilicia, pero no llegó su influencia a evitar el despilfarro, ni siquiera a conseguir que redundara solo en provecho propio la generosidad excesiva de su antigua pupila. Emma, que tuvo un mal parto, salió de una crisis de la vida lisiada de las entrañas, con el estómago muy débil y perdió carnes y ocultó prematuras arrugas. Mas no podía esconder un brillo frío y siniestro de la mirada, antipático como él solo. En aquel brillo, en la expresión repulsiva que la acompañaba, se había convertido el misterioso fulgor de aquellos ojos que habían cantado a la guitarra varios parientes de la enfermucha mujer, nerviosa, irascible, de aquellos parientes enamorados, los más en secreto tiempos atrás, cada cual según su temperamento, hizo su corte Emma, que cada día despreciaba más a su marido, a quien sólo estimaba como físico y sentía más vivo el cariño por los de su raza. Reyes comprendía bien que, sin culpa suya, se iba convirtiendo en el enemigo de sus afines, enemigo vencido y humillado gracias a que su mujer le entregaba indefenso, atado de pies y manos, a cuantos parientes quisieran hacer de él un pandero. Los Valcarcel, oriundos de la montaña, habían bajado a las villas de Las Vegas y de la llanura a procurarse vida más holgada y muelle, y por todo recurso acudían al expediente de buscar matrimonios de ventaja, seduciendo a los ricachos del pueblo con pergaminos y escudos de piedra labrada, allá en los caserones de los vericuetos y en las tiernas doncellas con las buenas figuras de arrogante vigor y señoril grandeza que abundaban en la familia. Casi todos los Valcarcel eran buenos mozos, aunque no tanto como el abuelo heroico, esbeltos, pero de palabra tarda, ceño adusto, voz ronca, trato oscuro y orgulloso sin disimulo. Distinguíanse también por su apego exagerado a la capa, cuyo uso era excusado la mayor parte del año en los poblachones bajos, templados y húmedos, donde salían a buscar novias. Algunos llevaron su audacia, sin dejar la capa, a extender sus correrías de caballeros pobres hasta las puertas de la misma capital de la provincia, y por fin, don Diego, el padre de Emma, el genio superior de la familia sin duda alguna, entró en la ciudad sin miedo, fue estudiante emprendedor y calavera, y al llegar a la mayor edad y tomar el grado cambió de carácter. De repente se hizo serio, como un colchón, abrió cuarto de estudio, acaparó la clientela de la montaña, aduló a los señores del margen, magistrados serios también y amigos de las fórmulas más exquisitas, hizo buena boda, salió de pobre, brilló en estrados con fulgor de faro de primera clase y sin perjuicio de ser romántico en el fuero interno y hasta de escribir octavillas en el seno del hogar y dejar válvulas de seguridad a los vapores del sentimentalismo en las llaves de la flauta, en que soplaba con lágrimas en los ojos, fue con todo el más rígido armador de la letra y enemigo del espíritu y de toda interpretación arriesgada e irreverente de la ley sacrosanta. Y no se cuenta que una sola vez tuviera la sala que dirigirle el más comedido apercibimiento, ni de la pulcritud de su lenguaje en estrados se hizo la magistratura, sino lenguas. Llegado a este punto a caer don Diego, valga la verdad, en cierto culteranismo, disculpable, eso sí, porque mediante él procuraba que su elocuencia saliese como el armiño de las cenagosas aguas de la podredumbre privada, a donde le arrastraban en ocasiones las necesidades del foro.
Alguna vez tuvo que acusar, mal de su grado, a un sacerdote indigno de delitos contra la honestidad, y si bien en el fondo procuró estar fuerte, terrible, implacable, no hubo modo de que su lengua usase epítetos duros, ni siquiera enérgicos, ni aun pintorescos, llegando en el mayor calor del ataque a llamar a su contrario el mal aconsejado presbítero, si se le permitía calificarle así. Mal aconsejado, decía después don Diego, explicando el adjetivo, esto es, que yo supongo que el presbítero no hubiese caído en tales liviandades a no ser por consejo de alguien, del diablo, probablemente. Tenía el abogado Valcarcel que luchar en sus discursos forenses con el lenguaje ramplón y sobrado, confianzudo, que se usaba en su tierra y que, aun en estrados, pretendía imponérsele, mas él, triunfante, sabía encontrar equivalentes cultos de los términos más vulgares y chabacanos, y así, en una ocasión, teniendo que hablar de los pies de un hórreo o de una panera que en el país se llamaba pegollos, antes de manchar sus labios con semejante palabrota, prefirió decir los sustentáculos del artefacto, señor excelentísimo. A estas cualidades, que le habían conquistado las simpatías y el respeto de toda la magistratura, unía el don no despreciable de una felicísima memoria para recordar fechas con exactitud infalible, y así había más números en su mollera que en una tabla de logaritmos. Llegó el apellido de los Valcarcel, gracias a don Diego, a un grado de esplendor que no había tenido desde los siglos remotos en que había brillado por las armas. Honra y provecho había ganado el ilustre jurisconsulto, y de una y otra ventaja querían gozar los parientes, que, por culpa de la fecundidad de sus hembras y de las afines, incurrían en un doloroso proletariado que amenazaba llenar de Valcarceles el mundo. No había matrimonios ventajosos que bastasen, con esta desmedida facultad prolífica, a sacar a la raza del temor muy racional de dar al fin en la miseria. Aquel movimiento de expansión en busca de la prosperidad que se iba señalando en la dirección del Van de Mont, bajando de la montaña al valle, ya volvía a indicarse en una reacción proporcionada en sentido del vendaval, echando otra vez al monte a los caserones de los vericuetos, a las proles numerosas de los Valcarcel, multiplicadas sin ton ni son, incapaces de trabajar, porque no se puede llamar propiamente trabajo, a lo menos en sentido económico, los 1000 apuros que enredor de los tapetes verdes pasaban los parientes de Emma, casi todos jugadores, y muchos de ellos víctimas de su pasión, que estalló en forma de aneurisma. Muerto don Diego de Valcarcel, perdieron su único apoyo, y el movimiento de retroceso en busca de la montaña se aceleró en toda la familia. Cuando bajaban al llano venían cada vez más montaraces, más orgullosos. Su odio a la cortesía, a las fórmulas complicadas de la buena sociedad de provincia se acentuaba. Cuanto más pobres se iban quedando, más vanidad solariega tenían, y más despreciaban la vida en poblado y en tierra llana. En la ribera, como llamaban allá arriba las regiones bajas, sólo una cosa respetable reconocían los Valcarcel del monte, el tapete verde. Se iba a las ferias a jugar, a perder, a empeñarse y a casa. Por el camino de retroceso que llevaba aquella raza se volvía a la horda. Era aquel el atavismo de todo un linaje. Por algún tiempo contuvo en gran parte tan alarmante tendencia el espíritu exaltado de Emma. El cariño gentilicio que en ella despertó con tal exagerada vehemencia sirvió para reconciliar a muchos de sus parientes con la civilización y la tierra llana. Las visitas a la capital fueron más frecuentes, tal vez porque eran más baratas y más cómodas. Ya se sabía que la casa del famoso y ya difunto abogado, don Diego Valcarcel, era como él la hubiera llamado si viviese, Genodoquía Genones, o sea, en cristiano, albergue de forasteros. Emma, que en algún tiempo había desdeñado, no sin coquetería, la adoración de sus primos y tíos, pues también tenía tíos apasionados, ahora, es decir, después de haber perdido la flor de la hermosura, sobre todo la lozanía, por la culpa del mal parto, gozábase en recordar los antiguos despreciados triunfos del amor, y quería rumiar las impresiones deliciosas de aquella adoración pretérita. Rodeábase con voluptuosa delicia, como de una atmósfera tibia y perfumada, de la presencia de aquellos Valcarcel que algún día se hubieran tirado de cabeza al río por gozar una sonrisa suya. En el amor aquel en alguno de ellos tenía que haberse pasado por fuerza, so pena de ser ridículo. Los años y la grasa y la terrible prosa de la existencia pobre y montaraz de allá arriba habían quitado todo carácter de verosimilitud a cualquier tentativa de constancia amorosa, pero no importaba.
Emma se complacía en ver a su lado a los que todavía recordaban con respeto y cariño el amor muerto, y consagraban al objeto de tal culto todos los obsequios compatibles con el natural huraño y brusco de la raza montés. Aquellos cortesanos del amor pretérito, tal vez al rendir sus homenajes pensaban sobre todo en la munificencia actual de la heredera de don Diego, única persona que aún tenía 4 cuartos en toda la familia, pero ella, la caprichosa cónyuge del infeliz Bonifacio, no se detenía en escudriñar los recónditos motivos porque era acatada su indiscutible soberanía sobre los suyos. Es muy probable que ya ninguno de los parientes viese en su prima la belleza que, en efecto, había volado, pero algunos fingían con mucha delicadeza en el disimulo ocultar todavía una hoguera del corazón bajo las cenizas que el deber y las buenas costumbres echaban por encima. Emma gozaba también, sin darse cuenta clara de ello, creyéndolo vagamente, saboreaba aquel holocausto del amor problemático con la incertidumbre de una música lejana que ya suena, no se sabe si en la aprensión o en el oído. Lo que era un dogma familiar, que tenía su fórmula invariable, era esto, que por Emma no pasaban días, que lo de el estómago no era nada y que después de parir de mala manera estaba más fresca y lozana que nunca. Nadie creía tal cosa porque saltaba a la vista que no era así, pero lo aseguraban todos. Los cortesanos de aquella sultana caprichosa y de carácter violento y variable se vengaban de su humillación ineludible despreciando a Bonifacio Reyes, sin ningún género de disimulo. Emma llegó a sentir por su esposo un afecto análogo, en cierto modo al que hubiera podido inspirar al emperador romano su caballo senador. Otro dogma de la familia, pero este secreto era que la niña había labrado su desgracia uniéndose a aquel hombre. El primo Sebastián confesaba entre suspiros que el único acto de su vida de que estaba arrepentido, y era hombre que se había jugado la hijuela materna en una carta, se remontaba a la época de su pasión loca por Emma, pasión que le había hecho caer en la debilidad de consentir en dar todos los pasos necesarios para buscar, encontrar, emplear y cazar al estúpido escribiente de don Diego. Aquella debilidad, aquella ceguera de la pasión, no se la perdonaría nunca. Y suspiraba Sebastián, y suspiraban los demás parientes, y suspiraba Emma también a veces, gozando melancólicamente con aquella afectación de víctima resignada que sufre por toda una vida las consecuencias desastrosas de una locura juvenil. 3. El buen esposo durante mucho tiempo no paró mientes en tales injurias. En el fondo del alma, y a pesar de los elegantes trajes de paño inglés que se le había hecho vestir, continuaba considerándose el antiguo escribiente de don Diego, a quien había pagado sus favores con la más negra ingratitud. Todos los Valcarcel eran para él los señoritos. En vano, allá en los rápidos días, ya remotos de aquella luna de miel que Emma había decretado que fuese tan breve, en vano la enamorada esposa le había exigido más dignidad y tesón en el trato con los primos y tíos. Él, Bonifacio, no podía menos de estimarlos siempre muy superiores a él por la sangre, por los privilegios de la raza en que confusamente creía. Don Juan Nepomuceno le aterraba con sus grandes patillas cenicientas, sus ojos fríos de color de chocolate claro y su doble papada afeitada con esmero cancilleresco. Le aterraba sobre todo con sus cuentas embrolladas que él miraba como la esencia de la sabiduría. Siempre que don Juan daba noticia somera de las mermas de la hacienda de su aturdida sobrina, exigía que Bonifacio estuviese delante. Era inútil que Emma y el mismo Reyes quisiesen excusar esta ceremonia. De ningún modo, gritaba el tío, quiero que lo presenciéis todo, para que el día de mañana diga ese Bonifacio que os he arruinado por inepto o por otra cosa peor. El todo que había de presenciar por fuerza ese no era nada. Allí no se podía ver cosa clara, y aunque se pudiera no la vería Reyes, que ni siquiera miraba. Si era una escena molesta, irritante para Emma, la de asistir a las cuentas del tío, sin atender, sin sacar en limpio más que aquello iba muy mal. Para el marido era el tormento más insoportable. En vez de pensar en los números, pensaba en lo que le querían decir aquellos ojos del administrador pariente. Le querían decir, en su opinión, ¿quién eres tú para pedirme cuentas, para fiscalizar mi administración? ¿Por qué estás tú metido en la familia, plebeyo miserable? Sí, plebeyo, pensaba el infeliz, porque si bien sabía con gran oscuridad en los pormenores que sus ascendientes habían sido de buena familia, casi lo tenía olvidado, y comprendía que los demás, los Valcarcel especialmente, no querían recordar ni casi creer semejante cosa.